Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro, este nuevo ciclo de entrevistas sobre los desafíos institucionales de la Argentina que hemos organizado entre el Instituto de Formación Política y Gestión Pública y la Fundación Instituto David Hume. Esta tarde vamos a charlar con Silvia Toscano. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eliana? Muy bien, bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hacer la primera entrevista en este ciclo. Y bueno, como siempre, los invito a en el chat dejarnos su nombre y de dónde nos están conectando. Como siempre también los invitamos a ir a lo largo de la charla, ir dejándonos sus preguntas o consultas en el chat, como para cuando finalizamos estas primeras preguntas, abrir para todos charlemos entre todos un poco y vamos a ir respondiendo sus preguntas. Y bueno, arrancamos ya con la entrevista a Silvia. Bueno, primero que nada la presento a Silvia. Silvia es abogada y escribana por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Administración Pública también por la Universidad de Buenos Aires y es experta en Derecho y Tecnología, incluyendo temas tales como Digital Compliance, acceso a la información, protección de datos personales y ciberseguridad. También tiene amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de información y gestión jurídica, tanto en el sector público como privado, y en la elaboración de protocolos y políticas. Larga trayectoria también en gestión académica, en educación superior y docente universitaria en Derecho Informático. Ella fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, y también es miembro del Consejo Honorario de dicha universidad actualmente. Es miembro del Instituto de Historia de las Ideas Políticas y Filosofía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Grupo de Trabajo sobre Políticas Digitales y Ciberseguridad del Consejo Argentino para las Relaciones Institucionales, CARI. Bueno, bienvenida nuevamente, Silvia. Y bueno, para nosotros es un gran gusto tenerte hoy. Y como siempre, cuando empezamos con estas entrevistas vamos a charlar sobre Derecho y Tecnología y sobre muchas de estas temáticas que nombré recién, pero antes, para conocerte un poquito, empezamos con algunas preguntas más personales. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo fue tu elección profesional? ¿Cómo te acercaste al derecho? ¿Por qué estudiaste derecho en primer lugar? Ante todo, antes de responder a tu primera pregunta, Eliana, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un placer, aparte de ser la primera de este ciclo. Y muchas gracias al Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad y a la Fundación David Hume. Bueno, creo que la elección de la carrera tuvo una gran influencia a mi padre, quien era camarista penal en Dolores, la ciudad donde nací. Su ideal de justicia como valor supremo irradió muchísimos aspectos de mi vida y uno de ellos fue la elección de la carrera. Y lo más lindo de todo es decirte que si tuviese que volver a elegir una carrera, sería la misma. Que no todos los abogados dicen eso. No, pero me parece que el derecho es apasionante y tenés tantas posibilidades desde el ejercicio, desde el asesoramiento, desde la regulación. O sea, es una ciencia realmente maravillosa. Y aparte siempre tan cercana a la sociedad, ¿no? Entonces, ese intercambio, ese estar permanentemente viendo cuáles son las necesidades de la sociedad para regular, para prevenir, es una de las riquezas que tiene el derecho. Buenísimo, y bueno, justo me conecta con la otra pregunta que te iba a hacer, perdón, que tiene que ver con el área específica de tu expertise, que es esta relación entre el derecho y la tecnología. ¿Cómo fue tu acercamiento siendo abogada al mundo de la tecnología? ¿Cuáles pensás que son, digamos, las razones por las cuales te interesaste y te metiste en este mundo del derecho y la tecnología? Como te imaginarás, durante mi carrera jamás utilicé una computadora porque no existía. La informática era reservada a áreas muy exclusivas, a organizaciones muy particulares, grandes organizaciones. Cuando me recibí, cuando me gradué, a finales de los 70, yo ya estaba trabajando durante mi carrera, había ingresado al Ministerio de Justicia. Entonces me convocaron para formar parte de un grupo de abogados
que tenían como proyecto cargar las leyes, la jurisprudencia y la doctrina, o sea, las fuentes del derecho, en una computadora. En definitiva, un par de locos, porque para en ese momento nos miraban, estábamos en un pequeño lugar del ministerio, como trabajando en algo muy raro. Ese fue el origen del Sistema Argentino de Informática Jurídica, que fue pionero en Latinoamérica, transferido tecnológicamente a algunos países de la región, como México, Colombia, Paraguay, y además, como el sistema argentino, que hoy es de consulta y del cual me siento muy orgullosa de haber sido cofundadora, tenía como modelo la base de datos de la Corte de Casación italiana. Entonces tuve la suerte de realizar un stage en la Corte en Roma y también en el Instituto de Documentación Jurídica de Florencia, que depende del Consejo de Investigación italiano, donde profundicé y adquirí conocimientos de este apasionante binomio que es la tecnología y el derecho. Interesantísimo lo de SAIC porque hasta el día de hoy sigue siendo la fuente principal de consulta. Yo que doy clases en los primeros años de Derecho, siempre les digo, chicos, cuando vayan a SAIC, que muchos son recién llegados a la facultad, con lo cual me miran con ojitos, después van a ver que es la fuente principal al primer minuto que querés saber si una ley está vigente y de qué se trata, ¿no? Bueno, ya como adentrándonos en el tema de Derecho y Tecnología, una pregunta muy general, después vamos a entrar un poco en temas más específicos, pero ¿cuáles son para vos hoy en día los desafíos principales en el área de Derecho y Tecnología? Ya que comenzamos un poco con la respuesta anterior, los inicios del derecho y la tecnología, cuando comienzan a relacionarse, a articularse estas dos ciencias, los temas se debatían muy profundamente, ¿no? Porque la tecnología interpelaba de alguna manera al derecho, ¿sí?, a dar respuestas. Pero esas respuestas, tanto en el orden local como en el orden internacional, eran productos de largos debates, ¿sí? Recuerdo fundamentalmente dos tópicos, el de protección de software, uno, y el otro, la protección de los datos personales. Lo cierto es que el ritmo vertiginoso de la innovación, la transformación digital, la masividad de la conectividad, hoy supone un reto para el derecho porque le exige constantes respuestas y mientras el derecho está elaborando las mismas, se van suscitando nuevas situaciones y nuevos interrogantes. Entonces, hay como una desarticulación entre los tiempos de la tecnología, el dinamismo que tiene la tecnología y los propios tiempos del derecho y la justicia que resultan a veces difíciles, ¿no?, de congeniar. Para mí es uno de los grandes desafíos, ¿sí?, conjuntamente con repensar las instituciones jurídicas, analizar si hay que regular y cómo hay que regular, cuál es la forma más adecuada de regulación, cómo prevenir las consecuencias dañosas que la tecnología puede ocasionar, y todo ello desde una visión, desde un derecho mucho más innovadora, más ágil, siempre obviamente teniendo en cuenta el ideal de justicia y de equidad, ¿no? Sí, es un gran tema el de los tiempos y de los procesos en paralelo, ¿no? Es como que el derecho siempre es un poco más lento que y ahora aparte que la velocidad de cambio de la tecnología se aceleró muchísimo. Totalmente. Perdón. Bueno, entonces ya entrando con un tema más específico, me gustaría preguntarte sobre el tema de los procesos de digitalización de los estados, ¿no? Porque un poco la entrevista tenía que ver con esto, el Estado y los desafíos de la digitalización. Bueno, el Estado argentino ha incorporado se ha dado todo un proceso de digitalización de los procesos, el expediente electrónico, la automatización de los trámites, perdón.
¿En qué punto vos considerás que está este proceso? ¿Cuáles han sido las ventajas de incorporar la digitalización? ¿Y cuáles son las principales dificultades? En el Estado argentino hemos presenciado, hemos asistido en diferentes etapas, desde el surgimiento de los sitios web públicos, ¿no? Sin ninguna interactuación, hasta los portales de servicios en línea y los procesos de documentación electrónica, de trámites electrónicos. Lo cierto es que toda esta evolución que ha tenido el Estado ha sido en pos de, bajo el imperativo de adaptarse y también de aprovechar las tecnologías, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando miramos de alguna manera los beneficios que toda esta evolución puede brindarse a la sociedad, obviamente se ha modificado la forma de interactuación con los organismos públicos, se ha modificado la forma en que los usuarios consumen los servicios, y esto significa ahorro de tiempo y costos, ¿sí? De todos modos, si bien estamos en un estadio del gobierno electrónico, en el cual hemos adquirido experiencia y hemos alcanzado algunos logros, resta aún bastante para avanzar y pasar a otro estadio del cual voy a hablar un poquito más adelante, que es el gobierno digital. Pero previamente hay que zanjar algunas dificultades. Una de ellas, y muy importante, es la brecha digital, que la podemos ver desde dos componentes. Uno que es de infraestructura de conectividad y el otro que tiene más que ver con la formación y la capacitación. El primero está relacionado con el acceso a Internet. Si nosotros vemos el mapa de conectividad de la Argentina, vamos a ver zonas que están muy teñidas de un azul. Digo azul porque los mapas en general y el ENACOM, que es el organismo oficial de telecomunicaciones, nos muestra que hay zonas con muy buena calidad de servicio, pero en otras el servicio es muy deficiente y con altos costos. Esto es un compromiso que tiene que asumir el Estado y que lo asume para lograr esa inclusión digital. Por otro lado, tenemos el otro componente, que es el de lo que denominamos alfabetización digital, en el cual también hay una deuda muy grande, y no tiene que ver muchas veces con grupos etarios, sino también con las posibilidades de aprovechar todos los beneficios que la tecnología proporciona en los distintos ámbitos, laborales, económicos, sociales, tan amplio es la transversalidad que tiene el mundo digital, el universo tecnológico, que no contar con una buena preparación, con una buena capacitación, de alguna manera quedan excluidos de estos beneficios. Cuando pensamos en una sociedad que se interesa en la inclusión digital, que se interesa en la innovación, estamos pensando en una sociedad que está poniendo como objetivo lograr esta conectividad la conectividad conjuntamente con la formación en pos de la igualdad digital, ¿sí? Ese me parece que es uno de las dificultades que observo. Muy interesante. Sí, nosotros justamente en un curso, en una especialización que hicimos este año de Organización del Estado Nacional, charlando con exfuncionarios de organismos como ANSES, por ejemplo, nos contaban que este punto en particular
cómo, por ejemplo, ANSES había digitalizado determinados procedimientos, inclusive trámites burocráticos que se hacían antes en oficinas, que ahora se podían hacer por computadora, o inclusive en la oficina con tótems y demás, y cómo ellos, cuando iniciaron la función, se empezaron a dar cuenta que no podían implementar, digamos, los mismos procedimientos igualmente en todas las oficinas de todo el país, incluso hasta por una cuestión de acostumbramiento de la población. Dice que en la ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades la gente estaba muy acostumbrada a interactuar con tótems, inclusive, bueno, los empleados de la oficina, pero también el público, y en otras ciudades, en otras provincias, había poca costumbre de hacer esto, entonces le ponían el tótem a las personas, pero de cualquier manera le pedían la ayuda al empleado. Entonces, bueno, contando en tiempos, haciendo una cuestión de eficiencia, el mismo procedimiento en distintas oficinas de distintas partes del país tenía muy distintos tiempos, ¿no? Entonces le reclamaban, le digo, bueno, no, pero en esta ciudad y demás. Entonces es una cuestión también de aprendizaje, no solamente de aquellos que llevan a cabo el procedimiento, sino también de las personas que lo utilizan, que se acomoden, que acostumbren a utilizar determinadas herramientas digitales, digamos. Pero es interesante para esto de que todo el país tenga el mismo acceso. En este caso era un organismo nacional y por eso era interesante ver las diferencias. Bueno, y con relación justo con eso, mi pregunta iba a ir hacia, bueno, hay distintos gobiernos provinciales o locales que han ido incorporando procesos, han ido incorporando el expediente digital o la digitalización de algunos procesos y demás. Bueno, básicamente, ¿cuál es tu visión respecto, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires o de otras provincias o de otros gobiernos municipales incluso, de que puedan llegar digamos, a acostumbrarse y a incorporar estos procedimientos? ¿Cómo vos ves el panorama a nivel nacional? Sabemos que muchos de los participantes que nos acompañan son de otras provincias, entonces también me gustaba saber tu parecer a este. Seguro, Liana. De acuerdo al último informe de CEPAL sobre el estado del gobierno electrónico en la región, Argentina ocupa el tercer puesto, detrás de Uruguay y Chile. O sea que no estamos mal posicionados, estamos en el podio, ¿sí? Y viene manteniéndose de acuerdo a los distintos informes. Cuando haces un zoom hacia el interior, hacia el territorio nacional, ves muy disímiles niveles de desarrollo en el e-government que está presente y que está en casi todas las jurisdicciones con mayor o grado de avance, ¿sí? La masificación la magnitud del impacto, la masificación de la conectividad, la transformación digital que es transversal en todos los ámbitos, sin lugar a dudas va a conducir a un aceleramiento de la digitalización de los documentos y de los procesos. Por supuesto que esto requiere una alta dosis de voluntad política, un cambio cultural y políticas públicas sostenidas en el tiempo, ¿sí? Si no, es bastante difícil. Solamente así puede llegar a la agilización, a la desburocratización y a la simplificación de los trámites y una mayor oferta y más eficiente de servicios a los ciudadanos, ¿sí? Vos me preguntabas específicamente con el tema de Cava. Cava afronta el desafío de la transición hacia un gobierno digital. Y acá retomo lo que había mencionado anteriormente. ¿De qué se trata el gobierno digital? El gobierno digital lo que tiene como objetivo es el aprovechamiento de toda la tecnología, de todos los datos que fueron implementados durante el gobierno electrónico para llevar a una etapa en la cual los servicios ya son orientados a las necesidades de los usuarios y los organismos públicos lo que tienden es a ser proactivos y ya ir más allá de la eficiencia y productividad de los servicios, sino
orientado hacia un diseño de la búsqueda de las necesidades. Es decir, por eso se habla de esta proactividad, de una mayor participación, y creo que se resume en una frase que utiliza, y un principio que utiliza OCDE, que es el valor público. Darle valor que tiene que ver más allá de buscar una oferta de servicios eficientes, ¿sí? Hoy, realmente, el reto que enfrentan todas las administraciones que están transitando con éxito el gobierno electrónico es lograr una real interoperabilidad de documentos y datos entre todos los organismos del Estado, cualquiera fuera la jurisdicción. Porque de esa manera ese tremendo Big Data que tiene el Estado, que es la mayor base de datos que existe, puede aplicar mediante técnicas herramientas de inteligencia artificial todas las posibilidades de extraer información inteligente y poder llegar de esa manera a un mejor aprovechamiento para beneficio de la sociedad y fundamentalmente para satisfacer las necesidades de los usuarios y de los ciudadanos. Claro, interesantísimo, sí, porque uno de los grandes problemas es a veces la compatibilidad de los sistemas. Bueno, pasa a veces, esto es otro ámbito, pero pasa a veces cuando en la universidad o en otros ámbitos el propio organismo que emite un dato te lo pide como usuario, ¿no? Entonces decís, pero ¿cómo me estás pidiendo este dato que vos mismo me emites un número de expediente? Entonces, bueno, es interesante, no lo conocía este paso del gobierno electrónico al gobierno digital. Y ¿sí? Permitime algo más. Para llegar a esto, lo que se requiere fundamentalmente es que los gobiernos, para lograr este cambio de paradigma, tengan una madurez digital, ¿no? Y esta madurez digital no solamente tiene que ver con este aprovechamiento de todo lo implementado en la etapa anterior, sino también con todo lo que decíamos antes, ¿no? Es ver el tema en su magnitud, con la conectividad, con la formatización, con la formación, con la capacitación, con la voluntad política, ¿sí? Eso es algo que puntualiza mucho OCDE cuando trabaja sobre todos los tópicos que hacen cómo pasa un gobierno de ser gobierno electrónico a ser gobierno digital. Es muy interesante. Claro, que es uno también de los requisitos para entrar a OCDE. ¿No? O sea, interesante para pensar. Sí. Y bueno, y con respecto, hay otro tema que me parece súper importante, que hemos tenido la oportunidad también de armar alguna charla. Recuerdo, quizás alguno de los participantes ha estado sobre acceso a la información pública en la ciudad, en su momento con funcionarios de la ciudad. Bueno, me gustaría charlar con vos el tema de el acceso a la información pública. Nosotros contamos con una ley nacional hoy en día de acceso a la información pública, también hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que está funcionando bien estos pedidos de información? ¿Cuáles son las principales dificultades que vos ves en los procesos de pedido de información pública? Esto también tiene que ver con algo de lo del gobierno digital, lo del gobierno abierto, transparencia de los procesos del gobierno. Bueno, de nuevo, ¿cuál es tu consideración respecto de cómo está Argentina en este punto? Las cosas que hemos hecho bien, las que todavía nos faltan. El acceso a la información es un derecho humano fundamental y presupuesto para el ejercicio de otros derechos. Creo que además es un factor clave para la transparencia y la calidad de las políticas públicas. Asegurar un libre acceso a la información por parte de los ciudadanos mejora la rendición de cuentas, como decíamos, la calidad de las políticas públicas y, en definitiva, es un valor democrático, además. Por supuesto, como vos decías, hay la ley de acceso a la información que fuimos
uno de los más morosos en la región en tenerla, así como fuimos pioneros en la Ley de Protección de Datos Personales. Nos debíamos una ley de acceso a la información, cuando ya prácticamente toda la región había sancionado sus normas. Marca un hito en la política federal de desarrollo del acceso a la información pública. Pero acá también me permito otra vez citar un informe de acceso a la información pública que es del Banco Mundial, en el cual señala que si bien el 80% de las provincias argentinas tienen el marco legal de leyes, es decir, del acceso a la información pública, creo que quedan 4 provincias que todavía hay proyectos, pero todavía no han sancionado las normas. Se ve al interno, ¿no?, de los procesos que hay mucha dificultad para cumplir con esto que también es un principio del acceso a la información, que es lo que se llama la transparencia activa, ¿no?, que es el deber, la obligación de los sujetos, organismos públicos, el Estado, ¿no?, de brindar en sus sitios web o en las redes o en los medios de difusión que están a su alcance, toda la información de la forma más clara, más estructurada, más entendible por los usuarios. Acá vemos muchas dificultades, es decir, hay información que no se brinda en tiempo, entonces deja de ser oportuna. Claro. Hay información que no es integral, entonces no alcanza para hacer un análisis exhaustivo de la petición formulada. Hay información que es parcial, ¿sí? Entonces, hay me parece que hay un tema de las dos partes, ¿no? De quien pide y de quien debe brindar la información. De quien pide, porque tampoco hay, si bien hay mayor conocimiento de este derecho, ¿no?, que nos permite participar en la cosa pública, controlar la acción de gobierno, etcétera, no hay una sensibilización en la población de que tiene este derecho y que es tan importante, ¿sí? Por más conocimiento y por más acciones que se hayan hecho y se siguen haciendo. Por otra parte, tampoco vemos que hay, si bien en todos los sitios y los portales uno ve el acceso a la información, no siempre esa información es útil para el requerimiento. Si nosotros tomamos estadísticas, por ejemplo, me permito traer una estadística de la Agencia de Información, de Acceso a la Información, que es del año 2022, que está en el sitio, por eso la menciono, dice que durante el 2022 se recibieron 8.900 peticiones aproximadamente, con un 89% de tasa de respuesta. Ahora, este es un organismo que es el organismo justamente la autoridad de aplicación, pero si uno entra a distintos portales, también puede encontrar estas estadísticas de peticiones formuladas. Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal tiene una estadística de cuáles han sido las peticiones. Entonces, es difícil armar todo este rompecabezas de todas las peticiones, de a qué se refiere, quiénes son, porque a veces lo que también notamos es que o son periodistas o son asociaciones de la sociedad civil y muy pocos individuos, bueno, periodista, pero me refiero al ciudadano común, ¿no? Pero creo que tiene que ver muchas veces con este desconocimiento y también con con que los procesos sean rápidos y ágiles, ¿no? Claro. Sí, hay uno de los temas justo que trajiste que habíamos charlado en esa charla sobre el acceso a la información pública en la ciudad, que es muy interesante que muchas veces las personas o las instituciones que más demandan son ONGs, por ejemplo, del área o think tanks, y que también eso es interesante, que el organismo termina sintiendo que está trabajando para una ONG que de pronto es la que más pide, y ciudadanos comunes piden muy pocos información puntual sobre
Y después el otro aspecto que a mí me gusta destacar, que tiene que ver también con aquellos que hayan hecho la especialización en la Organización del Estado-Nación que surgió, es el tema del control del ciudadano de la cosa pública. O sea, que esta es una herramienta de control que no siempre el ciudadano común la toma como una herramienta que pueda acceder cualquiera, digamos, sino que, bueno, a través de un político o a través de una ONG, digamos, pero que en general muy pocos saben que pueden, digamos, solicitar esta información, ¿no? Sí, vos fíjate, Eliana, que la generación de un gobierno abierto, que mencionábamos el tema de los datos, la generación de un gobierno abierto, de alguna manera asegura una mayor transparencia, claro, ¿sí? Y una mayor participación ciudadana, o sea, hacernos protagonistas de la cosa pública, ¿no? La red pública famosa que nos enseñaban de los romanos, ¿no? Y también en esto, bueno, Cava fue pionera cuando adhirió a la Carta de los Principios de Datos, de la Carta Internacional de Datos Abiertos, ejecutó y sigue ejecutando todos los programas. Argentina adhirió con posterioridad y estos son hitos que también hacen a esta generación de este gobierno mucho más abierto, que deja el secretismo y que brinda toda esta información a los ciudadanos. Sí, interesante también la relación entre lo que hablábamos al principio de la digitalización de los procesos y demás y el acceso a la información, porque justamente el problema de que en algunos gobiernos locales y demás no tienen los procesos digitalizados o demás, o a nivel ya provinciales, hacen que sea mucho más difícil para ese gobierno responder frente a una, digamos, si está todo papelizado todavía, es mucho más difícil responder frente a algunos requerimientos de información, ¿no? Incluso está el debate sobre si el Estado debe responder sobre datos que no produjo, ¿no? Que eso para mí creo que es un tema, sí, digamos, los datos inferidos, los datos, claro, sí, hay toda una cuestión. Interesantísimo. Sí. Bueno, también les recuerdo a los participantes, si quieren ir dejándonos sus preguntas o comentarios, seguimos nosotros con las preguntas pensadas, pero también para que intervengan o participen al final de esta charla. Bueno, acá voy a cambiar un poco el ángulo de las preguntas y voy a plantearte otro tipo de desafío que hoy en día se plantea con respecto al uso de la tecnología y la digitalización, que es todo el tema de la ciberseguridad, la protección de los datos personales que vos nombraste en su momento, el tema de la regulación de esta protección, lo que hoy se llama cibercompliance, que nos cuentes un poco qué quiere decir esto del cibercompliance. Y bueno, de nuevo, ¿cómo vos ves a la Argentina en términos de la seguridad, no solo en el ámbito público, sino también privado? ¿Cuáles serían las mejores soluciones que vos ves a estos desafíos de seguridad digital, no se podría decir? Sí, bueno, partamos de que en una sociedad hiperconectada es una sociedad hipervulnerable. A mayor exposición hay mayor riesgo y también hay un avance de tecnología mucho más sofisticada, ¿no? Que esto forma un cóctel, una convergencia en la cual los peligros sobre el avance, sobre la privacidad, la seguridad, etcétera, es uno de los grandes retos. ¿Sí? Tanto para el sector público como para el sector privado, ¿sí? Me parece esto que vos mencionabas, ¿no? Este tema de la figura del compliance digital, me gusta como herramienta para poder controlar de alguna manera o prevenir todos estos riesgos que la tecnología puede llegar a causar y que causa, de hecho. La figura del compliance está siempre más pensada o surge en los años 70 en el sector financiero, fundamentalmente en la tradición anglosajona en los Estados Unidos, como una idea de dar mayor credibilidad y transparencia al sector, ¿no? Pero este término de compliance se ha ampliado a muchísimos y hoy hablamos de compliance cuando hablamos de temas de corrupción, hablamos de compliance en prevención de lavados de activos,
hablamos de compliance ambiental, etcétera. Pero este compliance tecnológico, este compliance digital, para ser más precisa, tiene que ver con todos aquellos procesos y buenas prácticas que las organizaciones, por eso hablo organizaciones, incluyo sector público y privado, organizaciones deciden adoptar para garantizar y controlar el cumplimiento normativo en el entorno digital. Una de las cuestiones es esta relacionada al derecho a la información, por ejemplo, también, ¿no? La libertad de información, cómo aplicar el compliance en temas de asegurar el derecho a la información y la libertad de información, ¿no? Y fundamentalmente hay una cuestión que es como que necesitamos estas técnicas, estas herramientas de cumplimiento, justamente para mitigar todos los riesgos de la desinformación y las fake news, ¿no? Que es algo que erosiona la democracia, sus instituciones, y de alguna manera está limitando ese derecho a la información y esa libertad de información. Otra cuestión es, por ejemplo, aplicar el compliance a todo lo que es la protección de la protección de la privacidad y de los datos personales, ¿sí? Si bien estamos en un espacio virtual donde los límites entre lo público y lo privado aparecen muy difusos, hay un espacio vital que queda librado exclusivamente a la persona, al individuo, y que reyecta cualquier acción de terceros, incluso del Estado, ¿sí? Está apartado del escrutinio público. Y tanto las empresas como el Estado deben salvaguardar, cumplimentando con todas las normativas que existen, este espacio vital, este espacio privado, ¿sí? El tema de, justo estos dos temas que pienso que estamos en un año eleccionario, y justo estos temas de libertad de información y de privacidad se visibilizan muy claramente y en la necesidad de cumplimiento de normas que las hay, ¿no? Porque los riesgos de la desinformación, los riesgos de la proliferación de fake news, el micro-targeting, o sea, el micro-perfilado de los usuarios, ¿sí? Hace que el pluralismo informativo se limite y también existe un tratamiento abusivo de los datos personales, ¿sí? Entonces, acá hay necesaria una acción mancomunada de los actores políticos, de las plataformas y de la sociedad, justamente para reducir y minimizar esos riesgos, ¿no? Si bien Cambridge Analytics, que fue justamente, tomó protagonismo durante las elecciones de Trump y costó la caída de valores de Facebook en su momento, sensibilizó respecto de estos temas. Las nuevas herramientas de inteligencia artificial lo ponen en debate, ¿sí? Entonces, me parece que este es otro tema donde aplicar el compliance. Y, por supuesto, el tema de seguridad, ¿no? La seguridad no es un gasto, es una inversión, porque el valor de los activos digitales que pueden ser dañados en un hackeo o en una manipulación de datos no es posible calcularlo, y menos si se trata del valor reputacional, ¿no? Donde todos amanecemos casi todos los días escuchando noticias de ransomware, de phishing, de estafas informáticas, de manipulación de datos, y muchas que ni siquiera se dicen. ¿Por qué? Porque está en juego este valor, el valor confianza, ¿no? El valor reputacional. Entonces, creo que es muy importante tomar conciencia de la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Argentina en marzo aprobó y dio a conocer el segundo plan de estrategia de ciberseguridad nacional, en el cual, entre otros puntos, pero fundamentalmente,
solicita que se priorice la ciberseguridad en todas las agendas gubernamentales, o sea, en todas las jurisdicciones. Las estadísticas de la Dirección Nacional de Ciberseguridad nos informan que en el año 2022 hubo aproximadamente 350 incidentes, una cifra bastante menor que la del año anterior, o sea, una reducción de casi un 40%, pero no tenemos un panorama claro de cuáles son los incidentes que se producen. Pero lo cierto es que el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad física de los ciudadanos, pero también por la seguridad offline, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de asumir como política de Estado también la ciberseguridad. Interesantísimo, porque aparte se abren un montón de, digamos, de nuevo, que esto viene, que tiene que ver con las últimas preguntas, abre todo un nuevo marco de lo que son derechos digitales, ¿no? O sea, no solo los riesgos o los peligros de una persona en sus datos y en su identidad digital tiene, sino que también hoy se habla de derechos digitales y esto está relacionado con varios de los temas que veníamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos derechos y, digamos, cuál sería, en tu opinión, el rol de los estados nacionales y también los estados, si se quiere, provinciales frente a estos nuevos derechos digitales? La transformación digital ha sido un instrumento poderoso para dotar de ejecutividad a los derechos humanos tradicionales, ¿no? Si nosotros pensamos cuándo surgieron, o sea, cuándo fueron reconocidos los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, y pensamos hoy cómo se han visto impactados por las TICs, por las tecnologías de la información y la comunicación, vemos que, si bien obviamente hay riesgos, han sido favorecidos porque pensar en la libertad de información, en la privacidad, en la libertad de expresión, de asociación, de reunión, bueno, todos los derechos civiles, políticos, han tenido un desarrollo a través de las TICs. Por ejemplo, no sé, la libertad de expresión, a mí me parece que es el ejemplo más claro de cómo su dimensión social se ha visto favorecida por Internet, sin igual. O sea, antes la libertad de expresión, que por supuesto reconocida como un derecho humano fundamental, solamente podía canalizarse a través de si vos tenías a alguien en una radio, en un periódico, etcétera. Hoy tenés todo a tu alcance, por supuesto con las responsabilidades que eso conlleva, pero tenés a tu alcance todos los medios de comunicación, todos los canales de comunicación, ¿sí? Entonces eso me parece que es muy interesante. Pero a la par de cómo los antiguos derechos o los derechos tradicionales han sido impactados, tenemos los nuevos derechos digitales que son producto de esta sociedad del conocimiento, ¿no? Uno de ellos es el que hablábamos, el derecho a la seguridad digital, ¿sí? El derecho de acceso a Internet, el derecho a una educación digital, el derecho a la neutralidad de Internet, el derecho a la desconexión digital, si lo vemos que está prevista en todas las leyes de teletrabajo, la protección de los neurodatos, ¿no? Que es toda una cuestión muy reciente. ¿Qué son los neurodatos? Son aquellos datos que pueden ser hoy, por medio de herramientas y tecnologías de inteligencia artificial, captados, ¿sí? Que tienen que ver con el comportamiento, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con aspectos muy íntimos y que quedan registrados en el cerebro, ¿sí? Esto hay toda una doctrina que se ha ido gestando, que es los neuroderechos, de los cuales Chile ha sido en la región pionera porque ha sancionado una ley de protección de estos neuroderechos, ¿sí? Es algo muy reciente, pero que lo estamos viendo y que es parte de este mundo, claro, ¿no? Y aparte me imagino también todo, bueno, mucha
serie distópica, pero los chips que captan datos del funcionamiento de tu cuerpo, de tu cerebro. Bueno, exactamente. Entonces, de allí al cerebro, bueno, si bien es un órgano muy, muy difícil para entender cómo funciona, etcétera, pero la tecnología está preparada para ello, y si no, va a estar. Sí. Entonces, vos me preguntás cómo los estados. Bueno, primero yo creo que el Estado tiene que conocer estos derechos, ¿no? Y entender que tienen una naturaleza jurídica y una esencia diferente, porque surgen en un contexto, en un universo tecnológico que no tiene espacio, que no tiene tiempos, en el cual el dinamismo que hablábamos al principio como uno de los retos, ¿no?, que le supone la tecnología al derecho, también es otro componente, ¿no?, que va a ser necesario esa comprensión integral de estos derechos. ¿Para qué? Para poder protegerlos, desarrollar. O sea, el Estado hoy tiene una competencia increíble en materia de tecnología, porque no solamente es usuario, o sea, utiliza, ¿no?, en su operatoria la tecnología, sino que también tiene que ser promotor, tiene que ser regulador, tiene que ser proveedor de servicios, ¿sí? Entonces, el Estado hoy tiene un rol tan articulado con la tecnología, que para ello tiene que entenderla, ¿sí? No solamente adoptarla, sino también entenderla. Y me parece que, ya un poco dejando lugar a las preguntas, es fundamental y crucial entender que este espacio, este nuevo espacio público digital, ¿sí?, tiene en el centro a la persona, ¿sí?, y que la tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad, y también propender a que este espacio sea cada vez más democrático, ¿no? Sobre todo creo que eso es nuestro anhelo, cumpliendo los 40 años de democracia que estamos haciéndolo. Sí, muy interesante, sí, tal cual. Ahí justo, mirá, nos han acercado varias preguntas, les agradecemos a los participantes. Bueno, una de las preguntas tenían que ver justamente con cuáles eran los derechos digitales que vos estuviste recién enumerando, y otro que tiene que ver con qué importancia tiene la ciberseguridad hoy y en qué plano se encuentra. Y hay otra pregunta que está relacionada con esta, que es ¿cuáles son los planes nacionales sobre la ciberseguridad? Digamos, ¿hay digamos, normativa nacional y en qué estado nos encontramos, digamos? Claro, hay un programa y este segundo plan que mencioné, que es de marzo de este año, sí, es el que elabora todas las directrices de cumplimiento para la ciberseguridad. De hecho, hay una unidad que se llama Unidad de Respuesta de Emergencias Informáticas, CERT-AR, que es una red internacional, ¿no? Por eso tiene las siglas en inglés y la abreviatura del país, así se conforma el nombre del organismo. Y esto, porque el otro tema que también la ciberseguridad nos interpela es la cuestión de que no existen fronteras. Claro, o sea, la cuestión internacional que te iba. No existen fronteras. Entonces, nosotros estamos adheridos al Convenio de Budapest, que fue el primer convenio sobre ciberseguridad, en el cual no solamente se prevé ciertos delitos, o sea, la cibercriminalidad ha aumentado de tal forma que hoy no basta con que un solo Estado tenga una normativa, planes, etcétera, sino que tiene que estar coordinado con los otros Estados, porque el incidente se puede ocasionar y generar en un punto del mundo, sí, y está en la otra punta del planeta. Impacta en la otra punta del planeta. Claro. Yo los invito a que vean las páginas de todos los servicios y los software, los fireware,
los software de seguridad, ¿no? Donde se ven en tiempo real el planiferio, claro, ¿no? El globo con todas las líneas de ataques. Muchas veces esos ataques no se concretan, pero uno ve que hay que todo el mundo está atravesado por todas estas líneas que son justamente todos los hackeos y los intentos al menos de hackear claro, bases. muy interesantísimo, claro, porque ahí ya aparte nos pone en relación como con estos tratados internacionales que a su vez la normativa local tiene que ver con el cumplimiento de estos tratados. Sí, perdón, y hay una pregunta a la pregunta de derechos digitales también quería agregar, y hablando ya de la región, que muchos de estos derechos digitales que mencioné están contemplados en la Carta de Principios y Derechos Digitales Iberoamericana, que también es de marzo de este año, que se aprobó con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado. Y bueno, aparte de otros documentos, España tiene su Carta de Derechos Digitales, la Unión Europea también. Hay mucha, se está gestando toda esta nueva normativa para tratar de proteger estos nuevos derechos. Interesantísimo. Acá me habían hecho una pregunta sobre quizás una cuestión anterior, pero que es interesante. Dice, ¿el sistema de gestión documental electrónica va a ser reemplazado por otra tecnología? ¿O crees que es por ahora lo más nuevo, digamos, Yo soy una adicta a lo que se llama neutralidad tecnológica, ¿no? Lo he utilizado cada vez que me ha tocado regular o elaborar normas. Siempre me amparo en este principio del derecho informático que es la neutralidad tecnológica, ¿no? No elaborar una norma que tenga que ver con una tecnología en particular, ¿sí? Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite que si mañana la tecnología sobre la cual está montada este sistema de gestión documental se modifica, no necesitas modificar toda la documentación de soporte, digamos, o la que legitima, ¿sí? el sistema. Entonces, eso me parece que es fundamental. Ahora, siempre hay está el dinamismo que necesariamente tenés que ir evolucionando a la par que evoluciona la tecnología, Tal ¿no? cual. Sí, tampoco sabemos, o sea, esto lo estoy hablando hace poco con una persona experta en inteligencia artificial, ni siquiera las propias personas que trabajan en determinadas áreas saben a qué velocidad se van a dar determinados descubrimientos. O sea, pensaban muchos que la inteligencia artificial al nivel que tenemos ahora de usuario común, de ChatGPT, iba a darse más lento en algunos puntos, y los propios productores de la tecnología a veces no la terminan de dominar y ya está accesible, digamos, para todo el mundo, con lo cual ellos mismos a veces no pueden calcular, digamos, el efecto, o sea, digo, a los fines desde los estados o desde el legislador estar pensando cómo se va a dar el proceso de actualización de los expedientes y demás, quizás no podemos predecir. Digamos. Bueno, justamente tocaste el tema de una aplicación que creo que mismo sorprendió a sus creadores, claro, porque en un mes tuvo la mayor cantidad de usuarios que le costó hasta a otras aplicaciones muy utilizadas, le llevó 6 meses, claro. ¿No? Entonces, y hoy, por ejemplo, se está hablando de que, es decir, hay todas estas técnicas de tecnologías disruptivas, por ejemplo, están impactando en lo que es la propiedad intelectual. Bueno, lo vemos con las guionistas de Broadway, de Hollywood, ¿no? Todas estas cuestiones, porque, bueno... Sí, todo estético, o sea, hasta los cuadros, o sea, el arte, todo. Toda esta inteligencia, ¿no? Y además,
una de las cuestiones que creo que no mencioné de los derechos digitales, y que hay una pregunta, es el derecho a la no discriminación por los sesgos algorítmicos, que esto es lo que vos mencionabas. Es interesante el tema de los algoritmos. Muchas veces, ¿por qué? Porque con técnicas de aprendizaje automático, tal vez es muy difícil de prever cuáles son las consecuencias. Es que ya ha habido casos, bueno, también en la Fundación hemos tenido una charla con Dulia Ferreira Rubio, que una vez dio sobre el tema de algoritmos, y ya ha habido casos en otros países donde, por ejemplo en Inglaterra, un tema de evaluación de alumnos a través de, o sea, la corrección de exámenes a través de algoritmos en lugar de personas, digamos, y demás, ha habido problemas de sesgos importantes, quizás por el mero hecho ya como estuvo cargado el algoritmo, como estuvo diseñado, pero que daba un sesgo, por ejemplo, para que aprobaban más aquellos que iban a determinados colegios. Bueno, es un gran problema que se viene de aquí a futuro, digamos. Totalmente, las aplicaciones a trabajos, hay muchísimos ejemplos, por eso siempre, bueno, es el tema de que la tecnología tiene que ser, o la inteligencia artificial tiene que tener una supervisión humana, etcétera, que también es muy difícil, ¿no? Claro. Bueno, tengo dos más y después vamos ya a las conclusiones, pero aquí un participante dice: coincido con el reconocimiento por parte del Estado de estos derechos, seguridad digital, cuando por ejemplo están en juego la salud y la vida de los ciudadanos, ciberataque al PAN, por ejemplo. ¿Qué opinan las docentes sobre esta situación puntual? Gracias. Bueno, justamente ahí está determinado en todos los programas de ciberseguridad lo que son las infraestructuras críticas, ¿no? Entonces, allí, como es mucho más alto el riesgo de provocar un daño en la salud, o también en otras provisión de servicios, entonces allí hay como mucha más inversión en seguridad para minimizar cualquier riesgo o tener una respuesta ante el incidente, ¿no? Eso coincido que creo que también surgió el tema de la clínica digital. Priorizar, sí, exactamente. Claro, perfecto. Y bueno, y aquí vamos con la última, dice: ¿se cuenta actualmente con un plan federal de interoperatividad, ya que cada jurisdicción presenta sus propios sistemas de información? No. Eso creo que es el gran reto, el gran desafío, es lograr esa red de interoperabilidad entre los organismos del Estado, cualquiera sea su jurisdicción, y no tener que salir de un sistema o que los datos que están cargados no puedan ser utilizados, ¿sí? Datos públicos estoy hablando, no puedan ser utilizados por otro organismo, ¿sí? Está previsto esa interoperabilidad, pero hoy todavía no es integral. Y eso, de alguna manera, reduce esto de tener organismos públicos abiertos, claro, que sean proactivos, que estén al servicio del ciudadano y que satisfagan todas las necesidades, ¿no? En forma eficiente. Tal cual. Yo creo que también lo que vos planteaste al principio, de los distintos ritmos y de alguna manera que haya como un proceso de apertura y digitalización de todas las jurisdicciones, hace que sea un desafío realmente, porque creo que desde Nación hasta distintas provincias y ciudades están, digamos, en distintos puntos del avance de la digitalización y de la apertura también, ¿no? Sin lugar a dudas, creo, como lo manifesté, que el propio dinamismo de esta transformación digital va a provocar ese aceleramiento, ¿no? O sea, porque hoy es una ola en la cual no te podés bajar, ¿no? Además, ya de por sí el ciudadano que utilizó la tecnología y ve que esa tecnología le es útil, no va a hacer un trámite físicamente, ¿sí? Entonces, pero insisto que la tecnología tiene que estar al servicio del ciudadano y del sistema democrático. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Podemos concluir, podemos darle una mirada final optimista, digamos, a toda esta discusión. Me parece que súper interesante los temas que trajiste.
Creo que son un montón de desafíos que todavía tenemos por delante como país y también en términos de jurisdicciones locales. Y bueno, no sé, te dejo las últimas palabras, digamos, como una conclusión. Creo que como mencioné, el gran reto es pensar en la tecnología y en todos los adelantos y los avances que nos brinda, siempre en un marco ético, ¿no? En un marco ético de servicio a la humanidad, y donde realmente pueda haber una igualdad digital. Eso creo que es, pero confío que va a ser así. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Silvia. a vos. Muchísimas gracias a todos los participantes que nos estuvieron siguiendo esta charla, esta interesantísima charla. También les agradecemos por las preguntas y los comentarios. Bueno, los esperamos, vamos a tener nuevos encuentros en este ciclo en los próximos meses, así que los esperamos en las próximas reuniones y bueno, nos saludamos y nos despedimos. Gracias, Silvia. Chao, gracias Gracias a todos.